ustedes les ha pasado que oran y el Señor no les responde nada de la oración? Y estás en un proceso y necesitas que Dios te hable, pero Dios no dice nada. No hay profeta que valga. No hay forma. Mira, vas a la iglesia, te sientas el domingo y escuchas la palabra y Dios no te dice nada. De ese día hablan de todo menos de lo que tú quieres escuchar. Y oras a Dios y de repente hay un silencio y tú dices, Dios mío, pero necesito que Dios me hable. ¿Le ha pasado eso? Fíjate que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. 400 años donde Dios no dijo nada, donde Dios no habló. Yo no sé qué hizo el pueblo de Israel, que hizo enojar tanto a Dios, que hizo que 400 años pasaran sin que Dios dijera nada. Y lo más incomprensible para la mente humana es que en el Antiguo Testamento la única forma de Dios hablar al pueblo era a través de la palabra. Es decir, cuando Dios quería hablarle al pueblo era a través de un profeta. Entonces Dios llamaba al profeta y le decía, ve y dile a mi pueblo esto. Y el profeta iba y decía, así dice el Señor. Y era la forma en que Dios se comunicaba con el pueblo. Por eso cuando usted lee Juan, en los primeros capítulos y versículos de Juan, comienza diciendo, y el verbo se hizo. Y el trabajo de Jesús era reconciliar la humanidad con Dios. Por eso hubo 400 años de silencio. Pero, diga conmigo, pero, aun cuando Dios no te dice nada, te está diciendo algo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay padres que le quitan el habla a los hijos. ¿Sí o no? Aquí habrá algún hijo que no levante su mano. O habrá aquí algún padre que le dice, y de repente tú ves que la mamá está molesta y le pasa por al lado al niño. Ni lo mira. Aún el silencio de Dios te dice algo. Y hoy quiero hablarte de eso. El silencio de Dios. ¿Están trasnochados del concierto de ayer? No, ¿están bien? ¿Están aquí? Sí, estamos aquí. No lo siento, no, están como que es mucho silencio, mucha cosa. No, hay dominicanos en esta sala. Pero, ahora sí, ahora sí. Mira, en la historia, en la Biblia, hay que estar mal de la cabeza para hacer algo así. Después de que los Tiburones de La Guaira, después de que el equipo de venezolanos haya ganado la Serie del Caribe, ¿tú decir eso? No. Señores, yo no puedo hablar mucho porque yo tengo mi corazón ahí dividido, no puedo. Óyeme, el pobre Robinson Cano estaba como quillado ahí. Sí, hay que darle su cosa a Venezuela, está bien. Me dio cosa porque yo quería que cualquiera de los dos ganara, pero bueno, ganó Venezuela. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? No, se lo merecían, tenía más de 40 años que no ganaban nada los Tiburones. ¿Ah? Pero imagínate, después de 40 años ganan, clasifican para la Serie del Caribe y ganan la Serie del Caribe. Eso es apoteósico, porque hay equipos que van a la Serie del Caribe y no ganan la Serie del Caribe.
Ok, pastor, esto es una iglesia, no se puede poner en esa cosa, ¿yo? ¿De qué era que yo iba? Ah, del sonido del silencio. A mí me gusta mucho aprender a interpretar a Dios en todas sus formas. Y en una de las formas en que Dios habla es cuando no dice nada. Porque no siempre Dios te va a hablar. Y ese es el problema y caemos en lo que yo llamo una infidelidad espiritual para con Dios. Cuando Dios no me dice nada, estoy tan desesperado de escuchar algo que entonces voy y busco un tercero, es decir, un profeta. Y muchas veces caemos con pseudos profetas. Entonces voy donde un profeta para que me diga lo que Dios no me quiere decir. O lo que Dios todavía no tiene el tiempo para decírmelo. Y cuando hablamos de futuros alternativos, ¿qué tan importante es aprender a interpretar el silencio de Dios? ¿Qué tan importante es saber que cuando Dios no me dice nada, yo debo permanecer firme en mi convicción como hijo de Dios, en mi convicción con la fe que tengo y con la creencia de que hay un llamado, hay un propósito y hay una promesa sobre mi vida? Porque cuando yo llegué a este país con $20, yo no tenía absolutamente nada, pero tenía lo más poderoso y lo más grande, que era Dios. Tenía fe, tenía la convicción de que a pesar del proceso, Dios iba a cumplir lo que Él prometió. ¿Cómo? Ese no era mi problema. No hubo profetas que fueran a tocarme la puerta a la casa hogar. No hubo gente para decirme, vengo a traerte una palabra de, ay, qué bueno, porque yo no sabía ya qué iba a pasar. No. Yo simplemente, a pesar del dolor, a pesar del proceso, de la soledad, a pesar de la escasez, en ese momento yo mantuve mi convicción. Y Dios no va a hablar, porque fíjate lo siguiente, 400 años de silencio, 400 años donde no habló Dios. El verbo se hizo carne, vino Jesús, vivió entre nosotros, murió y resucitó. Pero antes de Jesús ofrecerse como sacrificio, en el momento que se somete Jesús a la autoridad, está frente a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo bautiza. Y qué curioso que para que Dios hable, tiene que haber un sometimiento a la autoridad. Porque en el momento que se presenta Juan el Bautista, en ese momento, ¿sabe qué sucede? Se abren los cielos. Y Dios, por primera vez después de 400 años, habla. Y dice, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Y acto siguiente, después del bautismo, el desierto. Yo no me imagino a Jesús en el desierto diciendo, pues yo no era el hijo que tú estabas complacido. Y ahora estoy en el desierto. Yo no veo a un Jesús en eso. Entonces, recibes una promesa de parte de Dios. La escena siguiente es proceso. Y probablemente, bueno, podemos ver cómo en el desierto Dios no habló tampoco. ¿Quién fue el que habló en el desierto? Hello. Fue Satanás el que habló en el desierto. ¿Y qué hizo Jesús para responderle a Satanás? Le respondió con la palabra. Por eso es importante, si usted va a entrar al desierto, por lo menos sepa algo de Biblia. Sepa algo de Biblia. Para que sepa cómo responderle a Satanás, porque Dios no te va a hablar en el desierto. Hello. Y hay una historia bíblica de un personaje que es uno de los más predicados en el mundo y es de José. José, un jovencito, el menor de sus hermanos, donde fue concebido en la vejez de sus padres. Imagínate, al ser concebido en la vejez, no era como un hijo, más bien era como un nieto. ¿Y qué hace un padre muy anciano que tiene un hijo? ¿Cómo lo cría? Aña conchita linda de papá. Ahora imagínate, el padre le hace una túnica de colores al niñito contentito de papá. Y esta túnica de colores solamente podía ser utilizada por reyes. Pero el padre, ¿verdad? Como tenía consentido a su niño, le hace una túnica de colores y lo pone a supervisar a los hermanos que están trabajando en el campo, que son mayores ya, unos viejos.
Y llegaba José. Ahora imagínense, si él tiene una túnica de colores, ¿cómo cree usted que caminaba José? Si tenía una túnica de rey, ¿cómo cree usted que caminaba José? Yo me imagino que llegaba a revisar a los súbditos de sus hermanos. Le decía, tú no estás trabajando, se lo voy a decir a papi. Iba y se lo decía, él era chismosito. José era chismosito. Claro, era inmaduro. Ahora, mira lo que sucede. Dice, cierto día José tuvo un sueño. Diga conmigo, tuvo un sueño. Porque el niño era un soñador, 17 años de edad. Y era un soñador. No hay persona más pobre en este mundo que aquella que no tiene un sueño. Las personas pobres no son las que no tienen dinero, son las que no tienen un sueño. Y este joven, dice la palabra, que tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos les tuvieron más odio todavía. Pues dijo, présteme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. Y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Dile a la persona que está a tu lado, por eso es importante no contar los sueños. Si usted tiene un proyecto, sin embargo, qué curioso que Dios le muestra un sueño a José, pero no le dice a José que se calle. ¿Por qué? Porque había una debilidad en José. José, al ser un niño consentido, al ser un niño mimado, y el padre hacerle una túnica de colores al niñito mimado, que no la tenían los demás hermanos, y que no hacía nada, tenía las manos lisitas, no habían callos en sus manos y sus dedos, sino que el trabajo forzoso lo hacían los hermanos mayores, sino que él iba bien campante, con su túnica de colores, a supervisar a sus hermanos. O sea, no era muy agradable José. No era muy agradable. Típico niño, hijo de papi y de mami, consentido, que lo tiene todo, hasta una túnica de colores. Y además de eso, el carajito tiene visión. Al carajito Dios le habla y le muestra. Es decir, tiene dones, inmaduro y todo, pero tiene dones. Con debilidades de carácter, pero tiene dones. Y lo peor, se los restriega a los hermanos. Pero no conforme con eso, el sueño continúa. Y dice, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, se la hizo su padre. Pero dice que sus hermanos le tenían envidia. Diga conmigo, no los primos, no el vecino, no los amigos, sus hermanos. Porque la envidia y la traición siempre vienen del que está más cerca de ti. Nunca vienen de gente que ni tú no conoces, ni gente que está bien lejos de ti, ni de gente que no se la pasa contigo. La traición viene siempre de las personas que están más cerca de ti. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo eso. Ahora, qué curioso, porque quien le hizo la túnica, el padre lo reprende, pero ¿quién le hizo la túnica al niño? Fue él mismo, el padre. Fue el que le hizo la túnica.
Entonces, evidentemente la túnica hace que el niño comience a caminar, comience a pensar y actuar como si él fuera un rey. Es decir, él se creyó la película. Él se metió en el personaje. Se puso el vestuario y se metió en el personaje. Y esto me hace recordar mucho. Yo no sé si usted se recuerdan, los que son de mi época o mayores que yo, antes vestirse de saco y corbata era como algo bien elegante. Y de hecho las personas elegantes siempre estaban vestidas de saco y corbata y era como un prestigio, era como, bueno, ahora me voy a poner mi primer saco, mi primera corbata, y eso era como un evento para un adolescente, colocarse una corbata. Época de conocer al Señor, para predicar se tenía que predicar con corbata y traje, no se podía predicar de otra forma. Y yo recuerdo que el único saco que tenía, la única corbata que yo tenía, el único traje, la única chaqueta, yo vivía en una casa con un patio muy grande y había muchísimos árboles en ese patio. Y como yo vivía en la casa del pastor, en esa casa había un púlpito de madera. Y recuerdo que yo sacaba el púlpito y lo ponía en el patio. Me ponía mi chaqueta, me ponía mi corbata y comenzaba a predicarle a todos los árboles. Y comenzaba a soñar. Ahí yo comencé a practicar los gloria a Dios, aleluya. Dígale al que está a su lado. Si hay alguien que lo crea, diga amén. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Ahí comencé a practicar todas esas cosas. Y yo comenzaba a soñar y soñaba que esos árboles eran personas. Y si algún día esto se va a cumplir. Y hoy es uno de esos días. Dile al que está a tu lado, si tienes un sueño, lo tienes todo. Porque cuando tienes un sueño, te acuestas pensando en el sueño, te levantas pensando en el sueño y caminas siempre pensando en el sueño. Y José se la pasaba en eso. José tenía esa túnica y evidentemente cuando los hermanos lo veían venir, que sabían que venía a chismotear, los iba a delatar con su papá, lo veían a lo lejos, pero no veían a un José a lo lejos, veían una túnica de colores a lo lejos. Y lo que más le molestaba a los hermanos no era un José, era una túnica. A la gente tú no le importas, le importa tu sueño. La gente no quiere dañarte a ti, quiere dañar tu sueño. A la gente no le incomoda quién tú eres, la gente le incomoda el sueño que Dios te ha dado. Y ellos planificaron matar a José. Imagínate, fueron tan maquiavélicos que en el verso 19 del capítulo 37, cuando lo ven venir, dice, y dijeron el uno al otro, he ahí viene el soñador. He aquí viene el soñador. Cuando dijeron el soñador, no lo dijeron en forma para halagarlo, sino de forma descalificativa. Lo que el mundo usa para descalificarte, Dios lo usa para exaltarte. Lo que el mundo usa para descalificarte, Dios lo usa para exaltarte. Cuando yo estaba recién convertido, yo recuerdo que yo recién comenzaba en los caminos de Dios y me acercaba a mi grupo de amigos, y cuando ellos me veían a lo lejos, ellos comenzaban a decir, ahí viene el pastorcito, ahí viene el pastorcito. Decían, no digan malas palabras, que aquí está el pastorcito. Ellos estaban profetizando y no lo sabían. Ellos estaban profetizando y no lo sabían. Cuando la gente te descalifica, Dios usará esa descalificación y te va a exaltar y te va a exponer en público siendo bendecido por su poderosa mano. Si lo cree, dale un fuerte amén, un fuerte aplauso al Señor. Ellos planean matarlo.
Pero Rubén impide que el resto de los hermanos lo maten. Rubén era uno de los hermanos de José. Y deciden venderlo. Y lo venden como esclavo para meterlo en una cisterna. Pero en el momento que lo venden, ¿saben qué sucede? Le quitaron la túnica. Porque a ellos les molestaba era la túnica, no José. No les importaba a José. En el verso 37, capítulo 37, verso 31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ahora, qué curioso, porque los hermanos hicieron algo que probablemente ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos hicieron un sacrificio y mancharon de sangre el sueño. Ellos degollaron un cabrito, marcaron con la sangre de ese cabrito la túnica de José, y la túnica manchada de sangre la llevaron ¿a dónde? Al Padre. Cuando tu sueño regresa a las manos del Padre, está resguardado por las manos del Padre. Alguien tiene que decir un amén a eso. Alguien tiene que decir un amén a eso. Ellos creyeron que le habían quitado el sueño, pero ellos lo bendijeron y lo llevaron a las manos del Padre. ¿Qué representa la vida de José? ¿Qué es tipología de Jesús? Porque fíjate algo, José es vendido y es colocado en la cisterna. Y José no dijo nada, José no habló. Al igual que Jesús, cuando era llevado a la cruz, Jesús no habló. El problema tuyo es que tú no cierras la boca en el proceso. Tu problema es que tienes que estar chismeando y llamando a otra gente para contarle lo que te hicieron y para contarle lo que te está pasando, y no aprendes a hacer silencio como José. Y hace grupo de WhatsApp para contar todo lo que te está pasando. Y le pone al grupo de WhatsApp proceso. Y metes a 3 más que están en proceso también y dice: ay, porque ella cree que es ella sola la que está en proceso. Es que tengo que desahogarme. Desahógate con el Señor. José no abrió su boca. Mira lo que pasa. 6 puntos claves en esta historia. Número 1, la túnica representa el llamado. Por eso va a ser atacado, vas a ser atacado y vas a ser atacada a través de lo que Dios te ha dado y de lo que tú portas. Porque lo que tú portas te exhibe. Jesús pasó a la palestra pública en el momento que se abrieron los cielos y dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí el diablo y las tinieblas se enfocaron en Jesús. Acto seguido, desierto. Queremos que Dios nos exponga. Queremos que Dios nos lleve públicamente. Queremos que Dios nos dé fama. Queremos que Dios nos promueva. Queremos que Dios nos entregue recursos. Pero no queremos que nos ataquen. No queremos procesos. No, forma parte del paquete. Hello. Número 2, cuando el papá le da la túnica, él comienza a hablar diferente, comienza a caminar diferente, sueña diferente. El don de soñar fue el padre que se lo inculcó a través de una túnica que lo hizo soñar. Porque la túnica era solo para los reyes. Y nadie que no fuese de la realeza podía usar una túnica de colores. Por eso cuando yo me puse mi taco y mi corbata, yo comencé: aleluya, alabado. ¿Cuántos dicen amén? Pero él comenzó a caminar como un rey, como si fuera gobernador de Egipto, algo así. Comenzó a caminar. Y eso le molesta a la gente. ¿Tenía la madurez? No. ¿Tenía el carácter? No. Pero preciso.
Dios primero te da el sueño y después te forma el carácter. Dios te dice lo que va a hacer contigo y después te entra al desierto. Número 3, cuando le quitan la túnica, quieren matar su sueño. La gente no quiere matarte a ti, la gente quiere asesinar tu sueño. La gente quiere asesinar la visión de Dios en ti. La gente quiere asesinar tu llamado. La gente quiere asesinar tu proyecto. Número 4, la túnica agrada al Padre, pero desagrada a los hombres. ¿Y qué representa la túnica? Dijimos, el llamado, el sueño. Y qué curioso, porque quien tiene el llamado, pero no tiene la madurez, cree que necesita agradar a los hombres. Pero la túnica agrada al Padre, no a los hombres. A los hombres les desagrada tu túnica. A las personas les desagrada tu sueño. Les desagrada lo que Dios te ha dado. Les molesta, aunque sonrían. Y hay gente que vive para agradar a las personas, menos a Dios. Y resulta que lo que Dios te dio es para que lo agrades a Él. El padre le dio la túnica al hijo y él se fue a modelarle la túnica a los hermanos. Era el papá que le tenía que modelar la túnica, porque fue él el que se la hizo. Hello. Número 5, la túnica se la dieron a los 17 años, que era la edad donde todos nosotros comenzamos a soñar. Número 6, le quitan la túnica porque creen que en la túnica estaba el poder, pero no. El poder está en el corazón. Diga conmigo, el corazón. Te podrán quitar lo que sea, pero lo que Dios te dio no está en un vestido, no está en un zapato, no está en un título, está en tu corazón. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Está en tu corazón. Mira a la persona que está a tu lado. Si puedes agradecer por algo, agradece por tus enemigos. Muchos de ustedes están aquí hoy por algo que un enemigo te hizo. Muchos de ustedes están hoy buscando a Dios por una traición, por una quiebra, por una difamación, porque alguien te dio la espalda o porque alguien te saqueó y te robó y te quitó. Y esto me pone a pensar que Dios no quita de tu sueño a los traidores. Los deja como parte del plan. O sea que si vas a orar, ora por ellos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por mis enemigos, porque gracias a ellos hoy estoy aquí. Tus enemigos serán aliados de tu destino. Alguien tiene que decir un amén a eso. Ellos creen que te van a matar y te van a asesinar, pero terminan siendo parte del plan para empujarte al propósito y al único futuro decisivo que Dios diseñó para ti. Dios miró a José y dijo, estos hermanos son unos desgraciados. Y estos van a ser los únicos capaces de querer asesinarlo. Pero Rubén, que es el único que tiene buen corazón, lo va a salvar y lo van a vender. Y de esta forma él podrá llegar al destino que yo tracé para él. Pero hay gente que le vive huyendo al proceso. Y como le viven huyendo al proceso, nunca llegan al palacio. Y ven gente que llegaron después de él, llegando al palacio. Digo, pues yo tengo más tiempo que él. Sí, pero él pasó el proceso más rápido que tú. Diga conmigo, José no habló. No habló. Lo meten en la cisterna cuando sus hermanos lo venden como esclavo. Y José agarra la cisterna, mira el techo, mira las paredes, mira el piso. ¿Y sabes qué dijo José? Nada. No dijo nada. José no habló ni cuando le quitaron la túnica. No hay registro bíblico que José haya dicho, suéltame, devuélveme la túnica. Esa túnica es mía. Le quitaron la túnica y José, ¿quiere la túnica tú? Te vamos a asesinar, ok.
Bueno, ya no, te vamos a vender. Ok. ¿Qué hizo Jesús cuando lo apresaron? ¿Se defendió? Cuando Pilato le dijo, entonces tú eres el rey de los judíos, su respuesta fue, eso lo dices tú, yo no. Lo hicieron cargar la cruz, lo latigaron, le desfiguraron el rostro, le pusieron una corona con espinas que atravesaron su cráneo, lo clavaron en la cruz, lo levantaron y Jesús no abrió su boca. Y en el momento que la abrió solo fue para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay personas que en el proceso, cuando abren su boca y quieren hablarle al Señor, le dicen, Señor, ilumínalo o elimínalo. Hay otros que dicen, o te lo llevas o te lo mando. José no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque cuando él miró la cisterna y cuando él miró que lo vendieron y que lo querían asesinar y que le quitaron su túnica, él dijo, esto no estaba en el sueño. Esto no fue lo que yo soñé. Y esto, como no estaba en el sueño, no forma parte del sueño. Forma parte del proceso, pero no del sueño. Forma parte del proceso, pero no forma parte del sueño. Por eso no hagamos de lugares temporales moradas permanentes. No hagas de un proceso que es temporal el lugar para vivir y tener hijos y ser abuelo. Hay gente que cuando lo meten en la cisterna, comienzan a mirar la cisterna y dicen, la cisterna está como fea. Todo le hace falta como un cariñito, no sé, y se van para Ikea. Y allá en IKEA comienzan un cuadrito y dicen, no, vamos a pintar aquí esta pared, este es el color de moda, el amarillo, prosperidad. Pintan la cisterna y dice, aquí hace falta como un florero para que le dé algo de... Ya estuviste en la cisterna. Para que le dé algo de vida. Y se acomodan y compran un buen sofá cómodo. Estaba en oferta. Y se sientan en ese sofá, en la cisterna. Y dice, ya, ahora sí puedo atravesar el proceso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el proceso es cómodo? ¿Quién dijo que el proceso es para decorarlo? Para que se vea, tú sabes que la gente no se puede enterar. Que nadie se entere. Por eso Jesús no abrió su boca. No abras tu boca en el proceso. No te defiendas. No pelees. Ni tampoco te quejes en el proceso. Hello. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel que hicieran tiendas en el desierto porque ellos no iban a morar para siempre en el desierto. Dios no les dijo al pueblo de Israel, construyan casa, hagan la zapata, hagan edificios, urbanismos, asfalten calles y quédense a vivir allí. No, Dios le dijo, en tiendas van a vivir, porque una tienda se arma y se desarma. Y una tienda no es para vivir, es para pasar una noche, 2 noches, 4, 5, 6 noches, pero no más de allí. Por eso un trayecto del desierto que duraba 11 días terminó 40 años. ¿Por qué? Porque hicieron de un lugar temporal una morada permanente y eterna. Hubo gente que nació en el proceso y hubo gente que ha muerto en el proceso. Más, hay gente que no conoce otra cosa que no sea el proceso. En mi país, a partir del año de 1992, comenzó un proceso. Y cuando gana el socialismo y el comunismo en mi país, comienza la historia de una nación poderosa a cambiar a ser una de las naciones más pobres de Sudamérica. Y hay gente que nacieron en ese proceso
y han muerto en ese proceso. Es decir, hay gente que lo único que conocieron fue el socialismo. No conocen otro tipo de vida, no conocen otro mundo, no conocen otras opciones. Eso se llama programación neurolingüística. Programan tu mente. Y el diablo quiere programar tu mente. Por eso, cuando usted entre al proceso, procure estar firme para que no caiga. Por eso, ¿para qué hablar y quejarse en lugares temporales? ¿Para qué? Si uno solo habla en los lugares de propósito. ¿Ah? Uno solo habla en lugares donde hay propósito. Si hay un proceso, yo no abro mi boca, yo dejo que Dios obre. Yo no me defiendo, yo no me quejo, yo dejo que el Espíritu Santo se manifieste. Ahora, donde hay propósito, ahí sí abro mi boca para declarar bendición. Ahí sí abro mi boca para declarar prosperidad, para declarar la palabra de Dios, porque dice el libro de Proverbios que en tu boca, que en tu lengua está el poder de dar vida y de dar muerte. Tú verás qué vas a dar en el proceso, si vas a dar vida o vas a dar muerte. Alguien tiene que decir un amén a eso. Si la nevera está vacía y usted abre la nevera y dice, ay, la nevera está vacía, ciérrela y vuélvala a abrir y usted verá que sigue vacía. Pero usted predica un Dios de milagros que no vive. Usted hace llamarse cristiano y cristiana, pero no cree en los milagros de Jesús. Yo he visto milagros sobrenaturales, que no hay forma humana, ni terrenal, ni natural, de poder dar una explicación a eso. No la hay. No la hay. Y probablemente José estuvo a punto de caer con la mujer de Potifar. Era un hombre. Y una mujer ahí todos los días, insistentemente, acuéstate conmigo, ven, 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 ven. No hay registro que él haya caído y no creo que haya caído en pecado. Pero salió huyendo, estando a punto de caer en el pecado. Cayó en las garras de la tentación. ¿Qué hizo esto? Hizo que Potifar se sintiera tan decepcionado de José
y lo acusen de algo que él era inocente y lo acusan injustamente para entonces encarcelarlo. Ahora José está preso, pero su desenvolvimiento en la cárcel fue tan bueno que lo hicieron encargado de la cárcel. Imagínate. Qué bueno que no habían mujeres en la cárcel, porque si no hubiera sido otro problema. Era una cárcel solo para hombres. Pero imagínate, era tan bueno el respaldo de Dios y José era una persona íntegra. Estaba preso injustamente, pero lo pusieron a cargo de la cárcel. Y José tenía un don. ¿Cuál era el don de José? Soñar. Pero estando en la cárcel se le desarrolla otro don que él no tenía, que era el don de interpretar sueños. Y José interpreta los sueños del panadero y del copero. Y qué curioso, porque cuando él interpreta el sueño al copero, que le dice: en 3 días te vas de aquí, el panadero se emociona y le dice: el mío, el mío, el mío, el mío. ¿Qué Dios me dice para mí? Y dice: en 3 días te van a cortar la cabeza. En el libro de Génesis 40:13 dice: José le dice al copero: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, mira, aquí viene el 14. Hasta el verso 13 era palabra de Jehová y el verso 14 era palabra de José. En el 14 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Esto sonó como cuando tienes un amigo político que le dan un cargo. Le dice: brother, acuérdate que cuando tú no tenías comida, yo te daba comida. Crecimos juntos, fuimos al colegio juntos, somos vecinos desde niños. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y al copero le dio amnesia cuando llegó al palacio. Se le olvidó. Y el copero es restituido y se olvida de José. Para nada. Yo me imagino que cuando José está hablando con el copero y le dice: dile que yo, se le metió el espíritu argentino, ¿viste? Dile que yo interpreto sueños, ¿viste? Y decirle que yo soy el papá de los helados. Que no hay otro como yo. Te puedo dar referencia de Potifar, te puedo dar referencia de la cárcel. Y Dios mirándolo arriba y diciendo: todavía no está listo. 2 años más, diga conmigo, 2 años. 2 años más de proceso, porque a los 2 años es cuando el faraón tiene un sueño. Porque en el Génesis 40:23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Interesante, porque entonces Faraón tiene un sueño. Y cuando Faraón comienza a llamar a los magos, a los hechiceros para que le interpreten, nadie podía interpretar el sueño de Faraón. Y ahí es cuando el copero recobra la memoria. Y dice: ¡ah! ¿Qué falta la mía? Ahora que recuerdo, cuando yo estaba preso, había un joven que él interpretaba sueños y que él tenía la urramanza y que él escucha. Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron ¿cómo? Apresuradamente. Profetizo sobre tu vida en este año 2024 que lo que Dios tiene para ti lo traerá apresuradamente. Lo que a muchos les costaría años hacer, el Señor lo va a hacer contigo apresuradamente. Si hay alguien que lo crea, dime un fuerte amén y aplaude la gloria de Dios. Apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Miren la estrategia de marketing de José. ¿Sí? Se hizo el corte pastoral. Porque él era hebreo. Los hebreos usaban pelo largo, barba larga, mientras que los egipcios eran lampiños. No les gustaban los cabellos largos ni las barbas. Y él inteligentemente dijo: déjame yo afeitarme. Cambió sus
A pesar de la devaluación social y a pesar de la transculturación, Josué mantuvo su convicción. Yo llegué a este país con $20, viví en una casa hogar, pasé procesos, estuve en la casa de Potifar, también conocí a la mujer de Potifar. Pero mantuve la convicción de que si Dios me trajo, Él me respalda. Si Dios te envía, Él te respalda. Número 2, José fue un hombre de santidad. Lo demostró con la mujer de Potifar. Porque santo no es aquel que no cede a la tentación. Santo es aquel que sale y huye de la tentación. Porque el infierno no es para los que solamente pecan. El infierno es para los que no se arrepienten. El copero reconoció la santidad de José. Faraón reconoció la santidad de José. Porque cuando Faraón le dice el sueño, él se lo interpreta. José le dice, entonces usted tendrá que buscar a una persona que haga esto y que haga aquello. Y la respuesta de Faraón es, pues esa persona eres tú. Él no se promocionó. Una persona santa no vive promocionándose. Deja que Dios lo haga. Una persona que vive en santidad no necesita estar buscando promoción. Deja que sea Dios el que lo haga. Y comenzarán esas llamadas misteriosas. Esta semana me llamaron de España. Un líder reconocido a nivel mundial. Yo vi la llamada y dije, son esos momentos cuando quieres dormir. Siempre que te quieres dormir y te estás durmiendo profundamente, suena el teléfono. Nadie te llama, pero siempre hay alguien que llama en ese momento. Puede ser de Dios o puede ser del diablo, pero ese era de Dios. Y yo atendí la llamada y me dijo, estaba orando y Dios me puso tu nombre y decidí llamarte. Tu mensaje necesita ser escuchado acá en España. Necesito que vengas para España. Dice, y hace unos años atrás yo había tocado esa puerta para una cosa bien simple y sencilla. Y como no se abrió, yo la dejé. Porque tú no tienes que promocionarte. El proceso te va a promocionar. El proceso te va a promocionar. José fue un hombre que aprendió a perdonar. José nos enseña que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. José tenía rencor, resentimiento y probablemente odio contra sus hermanos que intentaron venderlo. Ahora en la posición de gobernador de Egipto, en una posición de eminencia donde está administrando los recursos de una nación y está proveyendo para naciones vecinas comida. Y él está supervisando la entrega de comidas y en la fila ve a sus hermanos. El momento más crucial para probar el corazón de José. ¿Tenía enojo? Claro que sí. ¿Quién no se enoja cuando un hermano te traiciona? Imagínate. Recuerdo las palabras de un hombre, un gran pastor llamado Bill Johnson. Su propio hijo se va de la iglesia a iniciar una iglesia. No era el deseo de Bill Johnson. Y reunidos en una sesión que hicieron pública, él le dijo a su hijo, estoy tratando de no estar enojado. Pero tenía razones suficientes José para estar enojado con sus hermanos. Y estuvo a punto de dar de rienda suelta al rencor, al resentimiento. Pero los perdonó. José nos enseñó a ver hermanos en los ofensores. Sí, los que te ofenden son tus hermanos. Los que te ofenden son la gente que está cercana a ti. José nos enseña que hay que perdonar para poder ver al Padre.
Porque si José no perdona a sus hermanos no buscan al Padre. Hello. Dile a la persona que está a tu lado, viene un ascenso sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si aprendes y sabes conectarte con gente que ama a Dios, vendrán en el momento más difícil de tu vida para restaurarte, para levantarte, para apoyarte, porque vamos a cosechar de lo que siembres. Si eres de aquellas personas que amas a Dios y ayudas a tus hermanos, vas a cosechar eso. Si tienes bondad, misericordia con ellos, vas a cosechar eso. En los momentos más difíciles vas a estar rodeado. Bendecirte para traer soluciones divinas. Dios levanta a gente que no tiene tu sueño, pero que te bendecirá el tuyo. Dios va a levantar gente que va a invertir en tu sueño, a gente que va a apoyarte en tu sueño, a gente que estará contigo para construir tu sueño. Dios traerá faraones. Dios traerá faraones que te harán dueño de Egipto. José fue dueño de Egipto. Es más, José fue faraón de Egipto. No lo dice la Biblia, pero sí lo enseña. Porque legalmente la única persona que podía hacer esclavos a las personas era faraón. Y hay un momento donde la gente viene donde faraón y le dicen a faraón: queremos ser tus esclavos, queremos ser esclavos de faraón. Imagínate, la cosa estaba tan buena en el gobierno. La cosa estaba tan buena que la gente quería ser esclavos. Otra gente huyendo de la esclavitud y ellos queriendo ser esclavos. ¿Y sabes qué le respondió faraón? Le dijo: ese asunto no es conmigo, hablen con José. José fue el faraón, el dueño. Lo único que no le dio faraón a José fue su carro, pero del resto se lo dio todo. Iglesia, hay un patrón divino siempre. Si aprendes a leer la Biblia, te darás cuenta que hay un patrón que Dios usa para bendecirnos, prosperarnos y para llevarnos a tierra de bendición. Si aprendes a discernir ese patrón, te vas a dar cuenta que a pesar del proceso que estés viviendo, vas camino a la tierra prometida. No se llega a la tierra prometida si no se cruza el desierto. No se llega al palacio si primero no se pasa por la cárcel. ¡Aleluya! Génesis 41-42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Aquí donde lo hace Faraón a José. Y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. No fino, finísimo. Suena como a marca de tienda de ropa. Compra en finísimo. Y te obsequiamos por la compra de 2 prendas tu perfume Faraón. Y puso un collar de oro en su cuello. Tenía buen gusto Faraón, ¿eh? Y lo hizo subir en su segundo carro. No le dio el de él. Dijo José: este carro, tengo mucho cariño con el mío, no te lo puedo dar. Te voy a dar el segundo. Lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo pusieron sobre toda de Egipto. Profetizo este 2024 para tu vida. Serás colocado como dueño de toda la tierra de Egipto. Serás colocada como dueña de toda la tierra de Egipto. Alguien que recibe esta palabra